del curso de suministro y recolección de agua. Vamos entonces a entrar en el tema de hoy. Bueno, esto lo vamos a dar en varias partes, pero vamos a comenzar con capacidad de diseño. Vamos a ver sobre la cantidad de diseño. Vamos a ver sobre nosotros queremos ahora ya entrar en el diseño del sistema de abastecimiento de agua, y prácticamente son los mismos conceptos que se utilizan para la remoción de agua, a diferencia además con algunos valores. Sin embargo, nosotros necesitamos tener la cantidad de agua que vamos a nosotros a suministrar a la comunidad, es decir, la cantidad de agua que demanda nuestra comunidad. Hay varios factores aquí que involucran este diseño, y entre ellos está el periodo de diseño, es decir, la cantidad de años que nosotros tenemos que tener en la obra para poder que ésta funcione. Vamos a ver algo sobre el periodo de diseño y cuáles son los periodos de diseño mínimos, es decir, la cantidad mínima de años que ellos pueden funcionar. Si, si el equipo tiene un buen mantenimiento y una buena operación, entonces quizás eso pueda extenderse este periodo de vida, o este periodo el periodo de vida y el periodo de diseño prácticamente podemos utilizar aquí en este término de forma equivalente. Es el tiempo que queremos que dure la obra. Estimación de población. Requerimos saber qué cantidad de personas son las que nos van a consumir el agua realmente, y también cómo crece esta población, porque el diseño que nosotros hagamos no es para un diseño de hoy, es un diseño del futuro. Es decir, nosotros estamos hablando del periodo de diseño, supongamos que son a 10 años, entonces tenemos que saber cuántas personas hay dentro de 10 años para poder determinar o estimar el caudal, que ese es lo último, el caudal y sus variaciones. El caudal sufre también de muchas variaciones producto de la cantidad de agua que consumen las personas durante un momento específico, por ejemplo en la noche, en la tarde, en la mañana, es decir, no son las mismas cantidades. Es decir, y aquí para nosotros podemos hablar que va a existir una variabilidad del consumo de agua. Al existir una variabilidad del consumo de agua, una variabilidad temporal también en la cantidad de personas que están consumiendo el agua, y tener que un periodo de diseño también varía de acuerdo a la estructura. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al momento de establecer nuestro diseño. Esa es la parte más importante en nuestro diseño, poder estimar o determinar la capacidad de diseño. Si usted sobrevalúa la población, es decir, que usted va a tener una población muy grande, perfecto. Hay quienes dicen, no ponemos más gente mejor, porque así, a tener más gente y se consume menos, no importa. Bueno, en realidad sí importa, porque todo esto va a afectar en el dinero, en la cantidad de dinero que usted tiene que pagar, ya sea para colocar allí 10 bombas cuando nomás necesitaba 2, para colocar un tubo de 60 pulgadas cuando en realidad no necesitaba uno de 8. Y así, aunque vaya todo el periodo de diseño, todavía no va a llegar a tener la capacidad para esa tubería en 60 pulgadas. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se diseña o se establece estos factores de periodo de diseño, estimación de población, caudales de variación. Quizás en el periodo de diseño nosotros podamos establecer, ya hay estudios e investigaciones en las cuales me indican una cantidad de años para una estructura, y puede que dure más. Eso no es el problema. El problema va a ser entre la población y el caudal. Si nosotros no somos muy, no acertamos con ese valor, entonces lo que va a quedar es un diseño muy grande o un diseño muy pequeño que en pocos años se va a agotar. Imagínense, usted diseña para una tubería para 5.000 personas, 10.000 personas. Allí esa comunidad suya
usted hizo su análisis y le da para 10.000 personas. Es decir, que probablemente se equivocó en alguna ecuación, un término, qué sé yo, no sé. O quizás no se equivocó, sino que la población crecía de esta forma. Luego entonces, ya en esos 10 años, o en 15 años, o en 20 años, menos de los 20 años, ya la población comienza a dar problemas porque hay mucha gente y que entonces ya no, usted no está abasteciendo la cantidad que usted está abasteciendo en esos momentos, la cantidad que había calculado en sus estimaciones. Sin embargo, ya en ese momento está agotado, o sea, que ya está sobrepasado en la cantidad de personas y por ende, entonces la cantidad de consumo. O no tomó en cuenta que en la comunidad podía haber algún crecimiento de, de industria, o una zona industrial desarrollarse, algún comercio haber crecido. Entonces tomó en consideración aspectos que no deberían ser y que, bueno, o que deberían haber sido tomados, fueron obviados. Bueno, para eso, la carrera de Ingeniería Civil, ustedes tienen un curso de planificación y en este curso de planificación le enseñan a tener consideraciones del urbanismo y de la cantidad y las normas de desarrollo urbano que son importantes para poder establecer esta fase del diseño. Si ustedes no tienen el diseño, o sea, de estimar esta capacidad, entonces nosotros podemos ir a algún mal resultado después del diseño. Porque ya después del diseño, tener el caudal, saber la velocidad, ya es sencillo determinar el área, el diámetro del tubo. Teniendo la presión de la entrada o la presión desfavorable, que son las pérdidas de energía, ya yo puedo determinar cuáles son las presiones en cada nodo. Es decir, que ya los pasos siguientes son mucho menos complejos que este primer paso. ¿Por qué este primer paso considero que es muy importante? Porque estos datos o estos valores dependen de datos anteriores y también dependen mucho de la experiencia y del conocimiento que se tiene sobre la población, sobre la misma población. Es decir, qué tanto yo conozco a la población, cómo la población crece, qué área tiene la población para crecer o desarrollarse. Entonces, eso es importante para nosotros en estos casos. Ya luego es rediseñado, diseñar hacer los diseños. Imagínense que usted tuviera, o nosotros quisiéramos determinar la capacidad de diseño, como ya hemos dicho, para esa comunidad que está allí. Esa es mi comunidad, yo la tengo ya segregada o segmentada allí por zonas. Tengo, por ejemplo, las zonas amarillas que representan zonas de institucionalidad, por ejemplo. Por ejemplo, está la iglesia, el teatro, la plaza de mercado. Tenemos las áreas en color verde que pudieran representar a las áreas residenciales, las áreas rojas que te van al matadero o al hospital, las áreas color lila allí como que pudiese representar el comercio, las zonas comerciales donde la venta de cosas, y quizás el área color verde, el área blanca, que es el área, en este caso allí ahora mismo representada por el parque, un área de uso público. Entonces nosotros se nos da eso y queremos diseñar o establecer la capacidad de diseño para esa comunidad. Ese es lo primero. Nosotros necesitamos el plano, en qué comunidad o qué nosotros tenemos que desarrollar. Y vamos entonces a ir viendo cada etapa para poder resolver eso. Ya queremos resolver, determinar la capacidad de diseño, es decir, cuánto es el caudal, cuánto es la población y qué hacemos nosotros cuando esta caudal es variable en el tiempo. Bien, entonces lo primero que nosotros necesitamos pensar o determinar cuál es el periodo de diseño, qué cantidad de años nosotros vamos para qué cantidad de años nosotros vamos a diseñar. ¿Sí? Aquí vemos entonces que lo importante es que vamos a diseñar y que los componentes estén funcionables, o sea, funcionales
durante ese tiempo. Los componentes y equipos que están en esa estructura funcionen. Si nosotros queremos, digamos, diseñar, por ejemplo, la línea de tubería, bueno, ¿para qué tiempo vamos a nosotros tener esa línea de tubería? Las bombas, el sistema, la planta de tratamiento de agua, la presa. Muchas de esas estructuras normalmente se establecen un periodo de diseño, pero hay que darle mucho mantenimiento también para poder que ese periodo se alargue un poquito más y no se malogre antes del tiempo. Entonces, debido a las obras de acueducto y alcantarillado, en el momento de la construcción, son hechas los tamaños. Si yo quiero diseñar una tubería para 30 años, probablemente en esa comunidad no hay nadie o hay pocas personas. Entonces, yo tengo mi diseño, tengo 3.000 o 2.000 personas allí, pero yo establecí en mi comunidad que dentro de 30 años, ahí va a haber 40.000 personas. Entonces ustedes van a ver o las personas de inspección o la misma comunidad, cuando ustedes están colocando una tubería de cierto tamaño, entonces dicen, wow, esa tubería está muy grande. ¿Para qué es una tubería tan grande si nosotros no necesitamos tanta agua? Claro, esa no la necesita hoy, pero sí la van a necesitar dentro de 30 años toda la comunidad que se va a desarrollar en la zona, entonces, sí, dependiendo de su estudio. Entonces, normalmente estas tuberías, tanto del alcantarillado, el acueducto como el alcantarillado, a veces salen unas tuberías más grandes de la necesidad. Entonces, sí, nosotros lo que necesitamos es colocar una tubería que no sea necesario volver a colocar otra. A veces hay proyectos, por ejemplo, estuve involucrado en un proyecto que tenía, ya era un desarrollo para un área urbana muy próximo a la ciudad. Entonces, lo que ellos tenían allí es que el proyecto se iba a desarrollar por etapas, por fases. Entonces tenían que para el año 2020 tenían un grupo de personas, para el año 2040 tenían otro desarrollo, o 2030 tenían otro desarrollo, ya sea 2020, bueno, 2025, 2030. Entonces había que construir, había que instalar una tubería que le llevara el agua a toda esa comunidad. Entonces, una tubería en ese momento de 8 pulgadas para esa zona estaba correcto. Pero si ellos iban a conectar más personas a ese sistema, es decir, en 5 años iban a tener el doble de las personas, quizás una tubería de 8 pulgadas ya no le iba a funcionar. Entonces se optó por colocar una tubería mucho más grande y que cuando ya tenían el otro proyecto o el desarrollo del otro proyecto, entonces se seguía en esa tubería y ya no había ningún problema porque se colocó una tubería de 12 pulgadas, es decir, una tubería más grande que no necesariamente iba a abastecer a la comunidad A, sino que también a la comunidad A y a la comunidad B, que en 5 años ya iba a ser diferente. Imagínense usted que en 5 años ya la tubería de la comunidad B abastecida por la A no funciona porque la capacidad es más pequeña. Entonces, ¿qué va a hacer usted? A cerrar la tubería, colocar una tubería nueva y colocarle eso ahí, quizás sea un poco costoso hacer todo ese trabajo otra vez. O agarrar y colocar otra tubería de 8 pulgadas paralela para el otro proyecto. Entonces, quizás también le salía, pero ya sería como colocar el montón de tuberías paralelas para poder abastecer a todo el proyecto. Entonces, mejor es saber cuál es el horizonte nuestro en la población futura, porque estamos diseñando para un periodo de diseño que entonces mejor es colocar una tubería más grande que tener que parar el sistema, volver a colocar otra tubería y que esta tubería entonces ya no nos funcione. Entonces, imagínense, mejor es de acuerdo a la facilidad. Y así la facilidad de ustedes es cambiar la red o cambiar una tubería, o en el caso de las bombas tienen un periodo de diseño más corto porque hay facilidad de cambiarlas. Es decir, usted coloca varias bombas en el sistema y cuando una se le daña o ya llega a su periodo de vida útil, entonces usted la reemplaza y coloca una nueva. O sea, es más fácil
Así que el periodo de diseño va a depender mucho de la facilidad que usted pueda de reemplazar el elemento. Si reemplazar una tubería de aducción sale muy costoso, que quizás entonces mejor pensemos por una tubería mucho más grande. Si una bomba es más sencillo, entonces quizás esas bombas pueden ser cambiables o que se pueden colocar el sistema o agregar y sumar mucho más proyectos. Bueno, aquí está en resumen lo que acabo de mencionar, los factores que deben tomarse en cuenta al fijar un periodo de diseño. Por lo menos ahí en las vistas, le estoy colocando una válvula. Esa es una válvula que se utiliza para el sistema de, de acueducto, ¿sí? Por eso que no es sencillo mencionar, vamos a colocar 5 válvulas, 6 válvulas, 10 válvulas. Bueno, estas son las válvulas o son accesorios y arriba tenemos una tubería de 4 pulgadas y de 2 pulgadas y que esa tubería, esa válvula puede ser, creo que es de 6 pulgadas, no estoy muy seguro, tendré que verla más cerca y que, vamos a ver si se tiene ahí. Por el tamaño que tiene parece ser de 6 pulgadas. Bien, entonces colocar esas válvulas o reemplazar ese tipo de válvulas, bueno, se cierra el sistema y se cambia ese pedazo. Pero reemplazar 6 kilómetros de tubería de 6 pulgadas o de 8 pulgadas es mucho más complejo que hacer eso. Ustedes ven lo dificultoso que se hace entonces cortar las calles, reemplazar la tubería, colocar una tubería nueva, luego entonces volver a hacer toda esa operación. Ahora vemos algunas imágenes por ahí de cómo hacer la operación cuando se está haciendo un sistema de alcantarillado. Pero en este caso, el acueducto, reemplazar una válvula, reemplazar un sistema es mucho más, quizás mucho más sencillo que hacer una tubería. Entonces, uno de los factores que afectan el periodo de diseño está la vida útil del material, la estructura del equipo. Entonces, si nosotros tenemos material que duren muchos años, entonces vamos a tener un elemento que va a durar muchos años. Facilidad o dificultad de ampliar los diferentes elementos del sistema, eso es lo que estábamos mencionando, que lo difícil de ampliar ese sistema, entonces puede que nos afecte en cómo nosotros vamos a determinar el periodo de diseño. El crecimiento de la población, la industria, el comercio, afecta el periodo de diseño. Porque nosotros tenemos un periodo, nosotros hemos hecho un estudio que para dentro de 10 años, este proyecto, y que quizás entonces en menos de 10 años ya tenemos la población, ya nos acortó realmente nuestro periodo de diseño. Entonces nosotros tenemos que buscar la fórmula de cómo hacer el interés del capital invertido. Es decir, ¿qué le sale mejor? Colocar un capital, un costo mucho mayor de operación que un costo de mantenimiento de acuerdo al material o inverso. Entonces, ¿cuál es el costo de capital? Es cuando el pago inicial, o sea, cuánto usted va a invertir en ese proyecto. Pero si ese proyecto entonces los 30 años se va a pagar con algún tipo de interés, entonces, bueno, ¿cuánto cuesta eso con esta propuesta o cuánto nos cuesta con esta otra propuesta de muchos más años y que en menos de 5 o 10 años tenemos que reemplazarla? O cómo podemos hacer el proyecto que en realidad se presentan los proyectos diseñados o planificados de una forma escalonada, que van cada tantos años, se va viendo y dice, bueno, se diseñó esto, entonces vamos a la segunda fase, cómo nos fue la primera fase, vamos a la segunda fase, vamos a la tercera fase, y sucesivamente, y esas fases van por los años que nosotros estamos trabajando allí, y decimos, bueno, el primer módulo, en la primera etapa, fue satisfactorio o que podemos mejorar y que llegamos a una capacidad en menos del tiempo. Bueno, vamos a hacer las estructuras más grandes, vamos a hacer los elementos mayores, más eficientes, entonces para poder llevar a cabo todo, y eso nos va a dar un costo. Bueno, dentro de 10, 15 años hacemos entonces la próxima inversión y así sucesivamente.
Bueno, para nosotros el cambio de poder adquisitivo de la moneda no es tanto problema, debido a que tenemos un sistema dolarizado en la cual es mucho más estable, mucho más el valor del dólar es mucho más constante, pero en los lugares o en los sitios en los cuales existe una variabilidad del valor de la moneda, entonces hay un problema que hay que tomar en cuenta. Y el funcionamiento del sistema durante los primeros años, en que no está funcionando a plena capacidad. Tampoco es que, recuerden, si estamos hablando de la tubería esa de 12 pulgadas que yo les mencioné, y yo estoy en un sistema que al comienzo tengo 10 casas, 15 casas, yo necesito tener todo el sistema ese lleno de agua para poder que el agua llegue al tanque y que poco a poco va a ir llegando hasta que ya tengamos nosotros el sistema trabajando a capacidad. Pero hay otras estructuras que también van a estar viendo. Quizás en el sistema de bombeo yo puedo ir colocando por etapas mis bombas, porque yo la puedo colocar o reemplazar. Pero una tubería de 12 pulgadas, yo no la puedo hacer que voy a colocarla de 4, después la quito, le voy a colocar una de 8, después la quito y ahora voy a colocar la de 12. No, eso es poco probable que usted haga eso. Quizá coloque una tubería más grande y luego tenga que colocar otra línea de tubería tan grande, pero para que demore tanto tiempo como demoró la primera, y esos periodos son un poco más largos. Aquí están las recomendaciones del Instituto de Acueducto de Alcantarillado. Hay recomendaciones anteriormente bueno, esto está dentro de un manual, no es el manual último revisado, sino el manual anterior, en la cual establecía los periodos recomendados para las estructuras hidráulicas. Entonces, aquí tenemos la fuente de abastecimiento. Ya les mencioné que era la fuente de abastecimiento sin regulación. Es aquella fuente en la cual yo coloco la estructura y desvío el agua. Y ya tengo mi fuente de abastecimiento sin regulación. Lo importante de esta fuente es que durante todo el año el caudal que pasa por allí abastece o suministra a esa comunidad. Todo el año tenemos un caudal que le abastece a esa comunidad. Entonces, podemos decir que estamos bien. Sin embargo, cuando no todo el año esa comunidad le abastecen, es decir, que lo que la demanda se tiene en la comunidad versus a la oferta que hay en la corriente superficial. En la oferta, si es menor en algún periodo de tiempo con respecto a lo que la comunidad demanda, entonces necesitamos colocar una regulación. Bueno, una regulación es una presa, construir un embalse para poder retener el agua. Entonces, cuando nosotros necesitamos construir un embalse, este embalse debe tener la capacidad o debe tener su periodo de diseño superior a los 30 años. Entonces, aquí tenemos más de 30 años para tener eso. Venimos entonces a las estaciones de bombeo. Las estaciones de bombeo, como nosotros tenemos, como son muchos, son equipos mecánicos que suben, bajan, mueven el eje, probablemente se acuerdan lo que yo les mencioné o les mostré en algunas imágenes, el motor, luego viene un eje que va hacia la parte donde están los impellers, o sea, los impulsores, luego esos impulsores suben el agua y lleva, bueno, ese movimiento produce un desgaste. Entonces los periodos de diseño para el sistema de bombeo son más cortos, son de 10 a 15 años. Hay bombas que tienen periodos que el fabricante garantiza que tiene más de esos años, perfecto. Pero lo mínimo que debería tener un sistema de bombeo es de 10 años. Pero puede que si no es bien operada, entonces podamos que tengamos deficiencia antes. ¿Y qué va a ocurrir? Que necesitamos comprar otra. Y así que allí donde entra el ver qué tan económico es comprar otra o tener que cambiar eso. Normalmente en los sistemas de abastecimiento de agua, igual pasa con los de remoción, se tienen sistemas alternos. Es decir, que tengo 2 bombas, 3 bombas para poder que la bomba no esté las 24 horas
trabajando, porque si no se va a dañar. Imagínense una bomba 24 horas, 365 días al año, es como, bueno, por eso que tenemos que cuidar mucho el corazón nuestro, porque esa es una bomba que funciona constantemente. Entonces, si esa bomba del corazón falla, entonces ya no hay forma. Tendríamos que ver cómo, ojalá y podamos ver cómo reemplazarla, pero mejor es el sistema y que funcione y que darle el mantenimiento para que no haya problemas de presiones o algo por el estilo. Entonces, en un sistema de bombeo, estas bombas sí se pueden reemplazar, se cambian. Entonces, si usted tiene un sistema de bomba, que tiene un sistema de 3 bombas, entonces usted dice, bueno, ya esta bomba ya tiene su periodo de eso, y que pueda reemplazarla. Hay sistemas que no necesariamente que si se le da el mantenimiento adecuado, puede que dure todo el periodo de 10-15 años. Las líneas de aducción, que son las líneas de tubería, igual que el sistema de red, son diseñados para red de distribución, que son las tuberías, son para un periodo de diseño de 30 años. Así que yo necesito tener mi periodo de diseño hasta 30 años y ver el crecimiento de la población 30 años de proyecto. Los tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento, dependiendo del material, también puede que se tengan entre 15 y 20 años el periodo de diseño. Es decir, que yo para un tanque de almacenamiento, yo lo establezco que para 15 a 20 años mi periodo de diseño y sería la población. Eso. Con el asunto de que tenemos que saber que en 15 a 20 años tenemos que ver cómo ha ido el funcionamiento de nuestro tanque de almacenamiento. Por ejemplo, hay que darle mantenimiento, si el tanque es de concreto, si el tanque es de acero, hay que darle su mantenimiento, igual como en los residenciales, que tienen que darle mantenimiento de limpieza periódica para poder que tengamos nuestro tanque de almacenamiento funcionando adecuadamente. Todo necesita mantenimiento. Es como el carro también, ¿no? El carro necesita mantenimiento. No solamente echarle combustible y rodarlo y cambiarle la llanta o echarle aire a la llanta. También hay que darle mantenimiento al motor porque si no, entonces se nos malogra el automóvil. Bueno, la planta de tratamiento de 15 a 20 años también, igual pasa con todo que necesitamos también tener ese mantenimiento. Es decir, que estas son nuestras recomendaciones. Si nosotros queremos diseñar una red de distribución, entonces necesitamos y que para cada una de las estructuras necesitamos identificar qué estructura tenemos y ahí tenemos entonces cuál es la cantidad de años que nosotros vamos a establecer. Así que sí, digo, bueno, yo quiero diseñar la red de distribución 30 años. O sea que necesito, si supongamos que estamos en el 31 de agosto del 2020 y usted necesita diseñar una red de distribución, entonces, bueno, eso es 30 años de que la estructura funcione. Si usted comienza hoy, ya no voy a tener todos los otros periodos, pero vamos a suponer que hoy fuera ya la inauguración. Entonces, a partir de hoy, de la inauguración, de cuando comienza a trabajar esa estructura, vamos a hablar 30 años. Es decir, que para el 2050, 31 de agosto de 2050, debería usted diseñar esa estructura que está allí. O sea que usted debe contar los 30 años porque va a funcionar a partir de hoy. Pero vamos a suponer que la construcción, el diseño y todo se demore un año. Vamos a suponer que para el 31 de agosto del 2021 ya usted está inaugurando el proyecto porque lo comenzó a diseñar desde ahora, se comenzó a construir y ya para el 31 de agosto del 2021 lo tiene, entonces usted va a tener 30 años a partir de allí, entonces sería para el 2051 en la cual usted tendría que diseñar, establecer la población de acuerdo al periodo de diseño que estamos hablando de 30 años. Así que nosotros vamos a construir esta estructura, vamos a diseñar desde ahora y ya sabemos que hoy no es el 2021, sino hoy es 2020, entonces tendríamos un año. Y el último censo que se hizo en Panamá fue al 2010, así que no hay población ahora mismo del 2020.
O sea, no hay población registrada. Entonces, tendríamos, el último censo fue el 2010 y necesitamos al 2051, ya tendríamos que saber entonces cuál va a ser la cantidad de años que nosotros vamos a establecer para nuestro cálculo, pero nuestro periodo de diseño sigue siendo 30. Ahora vemos más adelante eso. Y ahí entramos entonces en la cantidad de personas que vamos a nosotros a servir. ¿Qué cantidad de personas? Ya sabemos cuántos años tiene nuestra estructura. 30. Y hagamos siempre, o tengamos en claro, vamos a ver, no, no. Tengamos claro que nosotros tenemos en una curva, en un eje, en la cual tenemos los años aquí, y tenemos aquí la cantidad de población, y nosotros vamos a tener un crecimiento. No sé cómo es el crecimiento. Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora en esta segunda parte de este módulo. Entonces, nosotros, aquí este es nuestro hoy. Hoy. Nosotros tendremos un periodo aquí de diseño y construcción. Entonces, nuestra población va a seguir creciendo. Usted no va a poder decir que yo voy a diseñar para 30 años y la población se va a quedar en este momento. Esta es la población de hoy. La población que tenemos hoy mismo, o exactamente hoy. Entonces, el periodo de diseño, esta es la construcción. Entonces, nuestro periodo de diseño sería esta cantidad de años en la cual el concepto dice que es cuando va a funcionar la estructura. Entonces, aquí fue que se inauguró o comenzó el proyecto, ya está construido nuestro proyecto, y que entonces nosotros decimos que este va a ser nuestra población en el futuro. Entonces, sabemos que nosotros que el último censo que tenemos fueron hace 10 años, en el 2010. Por lo tanto, esta es la población que tenemos en el 2010. Sin ver qué pasó antes, nosotros estamos hoy aquí, y luego entonces, acá donde se va a inaugurar el proyecto, si demora mucho tiempo, entonces eso va a haber crecimiento poblacional. Por lo tanto, usted debe de extrapolar esto para encontrar cuál es mi población en el futuro. Es decir, el número de habitantes que serán servidos por el proyecto. No es el número de habitantes hoy. No, eso no es. Ni el número de habitantes que hubo en el censo pasado, sino el número de habitantes que serán servidos por el proyecto. Y que debemos tomar en cuenta las condiciones pasadas de la población, cómo había en el pasado y cómo está hoy. O sea, debemos contemplar las variaciones pasadas para poder llegar a este resultado en la parte futura. Los censos, como mencioné, se determinan cada 10 años. Cada 10 años usted tiene la población de esa comunidad, ¿sí? Y que para mayo era que se iba a hacer aquí en Panamá el censo del 2010, sin embargo ha estado atrasado por el problema ya usted conocido del COVID. Entonces, ¿qué ocurre con la población? La población, el cambio de número de habitantes en un lugar va a depender de nacimiento. Es decir, que haya nacimiento, va a haber más personas. De funciones, que se mueran personas, entonces va a haber menos personas. Y movimientos de que no se mueren ni nacen, sino que son migratorios, de inmigración o emigración. Es decir, personas que se mueven de un punto hacia afuera
o personas que vienen de afuera hacia adentro, es decir, de una comunidad que sale de esa comunidad o que llegan a esa comunidad, ya sea que es extranjero o nacionales, pero es el movimiento de personas que se dan dentro de esa comunidad. Entonces, el conocer esa información nos ayuda a nosotros a poder determinar cuánto va a ser el cambio de número de personas. Algo que es importante, por ejemplo, es conocer qué tanta área yo puedo expandirme. O sea, cuánto es el área que yo necesito. Si ustedes vieron en la figura, yo necesito saber si esa comunidad que está con esos proyectos, con ese proyecto de abastecerse de agua, si tiene más hacia afuera. Entonces ya tengo que pensar, bueno, hoy están con esta cantidad de personas, pero mañana si se desarrolla un proyecto urbanístico allí, entonces ¿cuánto puede ser esa población? O quizás esa población no tiene cómo crecer, o quizás esa población tiene un proyecto que se pueda desarrollar en esa zona industrial allí, que vaya a encontrar un petróleo o encontrar un oro. Entonces, que se hace el movimiento en una zona donde no había nadie, ahora tiene muchas más personas. Entonces hubo una inmigración. Emigración cuando sale, inmigración cuando entra. Bien, vamos a ver la parte de migración. ¿Por qué se mueven? Ya sabemos por qué nacen y por qué se mueven. O sea, nacen es cuando la cantidad de personas, bebés, y es muerte, bueno, muchos casos, pero se reduce la población. Pero en el caso de la migración, del movimiento de las personas, entonces se da por muchos factores. Factores económicos, factores psicológicos, factores sanitarios, factores culturales, factores raciales y étnicos y factores familiares. Dentro de los factores económicos, se dice que las personas se mueven es porque hay mayor oportunidad de empleo y mayor remuneración. Es decir, que usted va de un sitio a otro sitio, ya sea que ingresa a esa comunidad o sale de esa comunidad, es porque está buscando mejor empleo y mayor remuneración. Es decir, que está buscando cómo que en el sitio donde está, bueno, no va, como dice uno en términos coloquiales, no va a surgir. Entonces, para surgir, me voy a ir a estudiar en otro sitio o me voy a ir a hacer trabajo en otro lugar. Hay muchas personas que se mueven, entonces, que si me voy a Boca del Toro o me voy para el área de Penonomé para poder trabajar en algún proyecto por allí y que estén en proyecto, o si para el área de Darién están necesitando ingenieros, entonces se van para el área de Darién a hacer trabajo porque van a conseguir empleo. Esa es la parte económica. Psicológico, por ejemplo, que me voy para la ciudad porque allá hay mejores, el internet, que si que los cines, los bares, qué sé yo, no sé. Entonces, migro de una zona a una zona que el factor psicológico ese, que el mito de la gran ciudad. Sanitario, mejor asistencia sanitaria, mejor clima, etcétera. Es decir, que en el caso de sanitario, o sea, que hay agua potable, que quizás en el otro sitio no había, o hay mayor sistema de recolección de los desechos, mayor sistema de agua, de colección de aguas residuales, tratamiento de aguas residuales, es decir, que hay menores enfermedades, etcétera, ¿no? Parte cultural, la existencia de mejores medios de educación, culturización, que si me muevo de un lugar a otro, son aspectos de migración que poco a poco se han ido también reduciendo debido a los sistemas estos de alta tecnología en la cual yo puedo conversar con ustedes o ustedes pueden interactuar con una persona que esté en otros países y que ya no necesariamente yo tengo que moverme para ir a estudiar a ese sitio. Probablemente hay otros problemas, pero no es el de que yo voy a buscar mejor educación, sino que si ya inclusive algún día ya tendríamos la universidad también en la cual usted puede dar el curso
ahora mismo conmigo acá en Panamá y puede ser un estudiante de allá de Chiriquí, del Centro Regional Chiriquí. No sé si eso todavía se puede hacer, pero yo, por ejemplo, el semestre pasado di clases en Boca del Toro. Entonces, estábamos dando la maestría en Boca del Toro y que por qué no los estudiantes de Panamá puedan ingresar también a la plataforma esa de Boca del Toro. Ahora tengo la maestría aquí en Panamá. Entonces, que podamos nosotros tener ese tipo de movilidad en la parte de esta electrónica, ¿no? Y no movernos de aquí, de este sitio, a buscar entonces por los problemas que se están dando actualmente. Raciales y étnicos, la existencia de grupos homogéneos a la cual pertenece el individuo. Por ejemplo, cuando uno sale del país, por ejemplo, yo fui a estudiar maestría en Estados Unidos, entonces nosotros, bueno, primero que fui allá debido fui a estudiar mi maestría y allá estaban unos tíos míos, entonces fui a mis tíos, después visité a otros tíos en otros lugares, así que uno comienza, y habían comunidades, y hay comunidades en Estados Unidos que comunidades de panameños, o ustedes pueden ver también aquí en Panamá hay ciertos grupos de comunidades que han colocado entonces su comercio, su negocio y han hecho su cosa porque y han ido buscándose entre ellos esa parte, ¿no? Grupos homogéneos en la cual pertenece la persona y comienza entonces a existir ese movimiento migratorio. Familiares, la presencia de un pariente, como es el caso que mencioné de mis tíos que estaban en Estados Unidos y que uno fue allá y luego entonces ya después quedé yo en mi universidad, y hay personas también que se van primero una familia, luego se van con los tíos, los primos, y como, igual pasa, por ejemplo, no va a tener el movimiento migratorio hacia los Estados Unidos o hacia Europa, sino que aquí mismo en Panamá, que esté en la ciudad, entonces después viene el primo, viene se quedan de la tía, y así sucesivamente va tratando de ir dándose paso, ya sea para estudiar, ya sea por asuntos económicos también. Entonces, puede esta parte del familiar, entonces la ayuda a adaptarse a las personas en estos aspectos. Entonces, el aspecto de nosotros que queremos estudiar aquí sería, aquí estábamos viendo cómo se mueve la persona, migratoria, nacimiento, defunción. Entonces, nosotros queremos determinar la población futura. Ustedes van a ir en la última ecuación, Q grande igual a Q chiquita por PF. Esa PF es la población futura. Q chiquito es el caudal. Después vamos a ver cómo hacemos para tomar en cuenta la variabilidad del caudal. Pero ahora nosotros queremos calcular el PF. Ese PF es la población en el futuro, ¿sí? Que es la población que yo voy a determinar producto de mi periodo de diseño. Si el periodo de diseño decía 30 años, entonces yo voy a establecer cuánto es o en qué año yo tengo que tener esa población. Ya le dije hace un rato, vimos escribí una rayita allí, que tenemos este valor de T es la población, es el periodo de diseño. Mientras tanto, usted está en esta población y usted quiere llegar a este valor de P sub F, que esta es la población en el futuro. Entonces, los datos censales son utilizados en la aplicación de métodos de cálculo poblacional. Nosotros necesitamos determinar entonces cuál es la población que yo tengo en el pasado. Porque yo quiero estimar en la población hacia el futuro, pero necesito tener la población del pasado y la población hoy. Entonces, necesito determinar cuál es la población hacia el futuro. Entonces, tengo que buscar primero los datos de censo. El Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República
mantiene la información de los datos censales. Así que allí podemos nosotros encontrar población o el crecimiento poblacional que haya tenido esa comunidad. Supongamos que yo quiero establecer cuál es mi población de diseño para el distrito X. Pero bueno, ¿dónde está ese distrito? ¿Cuál es los corregimientos que componen ese distrito? Y vemos cómo vamos a diseñar, si es a la cabecera o vamos a diseñar a todo el distrito. Entonces, bueno, supongamos que quisiéramos diseñar a todo el distrito, vamos a estudiar entonces el distrito completo, si es ese municipio. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, tenemos que ver cuál fue la población que tuvo en el año 50, cuál fue la población que tuvo en el año 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, o 60, 70, es decir, la cantidad de los años. Nosotros necesitamos saber cómo ha ido la variación de la población en esa comunidad. Ha habido un crecimiento, ha habido una reducción. Es decir, uno ve la población, hace una gráfica del crecimiento poblacional y puede analizar cómo ha sido el crecimiento. Si supongamos usted lo tiene dividido por corregimiento, bueno, ya yo lo puedo segmentar y digo, bueno, este corregimiento en los últimos años ha tenido una mayor población o un crecimiento poblacional mucho mayor que la suma de todos. Así que yo hago un análisis de cuál es la población que yo estoy trabajando o analizando. Entonces, nosotros tenemos que tener la población pasada para poder yo estimar ahora cómo vamos a ir al futuro. Así que con la población de diseño, población futura, se determina la demanda de agua para el final del periodo, que es la gráfica de hace un rato. ¿Qué factores afectan al crecimiento poblacional? Un factor que afecta al crecimiento poblacional es la condición topográfica. Poblaciones en montaña o poblaciones en ladera o en una zona de montaña pero que tenga un área de un valle, entonces quizás allí el crecimiento poblacional sea mucho más porque el clima le es favorable, pero en una población que tiene muchas montañas, entonces que llegar a ese sitio, desarrollar ese sitio sale mucho más complicado que entonces un área de planicie en la cual es más sencillo ubicarse. Bueno, las condiciones topográficas afectan un poco al crecimiento poblacional. Facilidad de expansión urbana. Por ejemplo, supongamos allí que yo tengo en el esquema, en la foto, usted ve un área punteada allí que probablemente haya una zona que está menos poblada que la otra área. Entonces existe una presión sobre esa zona para poder desarrollarse y esa área puede hacer que tuviera una posible expansión de la zona. Así que nosotros podíamos pensar que allí en ese lugar pudiéramos tener ya mucho más casas dentro de un periodo corto. Existencia de servicios básicos, si hay agua, si hay luz, si hay teléfono, ahí me va a desarrollar más, me va a establecer más el desarrollo de esa comunidad. Hábitos y condiciones socioeconómicas de la comunidad y facilidad de transporte. Hace un rato, si yo mencioné lo de la montaña, si no hay carreteras para llegar, entonces va a ser un poco más demorado el que se desarrolle el proyecto. Normalmente se construyen las carreteras y luego comienza entonces a desarrollarse ese proyecto. Bien, veamos un poco sobre cómo ha sido el crecimiento global de la República de Panamá hasta el año 2010. Al año 2000, entre el 2020 y 2030, tendríamos una población de 336.742 para el año, esto es si aquí estamos, el crecimiento poblacional, en la ciudad de Panamá, perdón, es la ciudad de Panamá,
no es en toda la República, es en la ciudad, 336.000, 446.000, 467.000, 622.000, 805.000, que ha ido creciendo la ciudad de Panamá. Ustedes ven que para el año hacia el 2010 la población registró 2.329.329 personas, y para el año 1920 había 336.000. Así que hubo un gran crecimiento. Sin embargo, ese es el crecimiento de la ciudad de Panamá. Este crecimiento no es constante en toda la República. Ah, bueno, aquí me faltó, perdón, ese era el 2010, 2.8 millones. Hay algo sesgado aquí. Sí, sí, era la República de Panamá. Pero ese crecimiento, sí, este era 920, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Tengo que revisar eso. Bien. Sin embargo, ese crecimiento no es constante en toda la República de Panamá. Aquí vemos entonces cuál es la tasa de crecimiento para los diferentes provincias. ¿Bien? Nosotros tenemos la República, bueno, en la provincia existe un crecimiento, una tasa de crecimiento que no es constante. Por ejemplo, entre los años 1920 y 1930, en la provincia de Boca del Toro hubo una reducción de la población, es decir, una tasa de crecimiento de menos 5.57. Significa que hubo una fuerte emigración. Personas que vivían allí se fueron para otro sitio. Entonces, vemos en Darién, tenemos un crecimiento de 2.25, o sea, un crecimiento alto en esos años. Y, por ejemplo, si vemos el crecimiento de la provincia de Los Santos, 1.58, 1.76, 1.78, es decir, que estaba creciendo para esos años, 2.11, entre el año 50 y 60, su crecimiento poblacional o tasa de crecimiento de esos años, de esos 10 años, fue menor, fue 1.40, significa que muchas personas se fueron. Para el año 60-70, peor, 0.27, hubo menos. Para el año 70-80, negativo, 0.31, es decir que hubo menos, la tasa de crecimiento fue menor, o sea que hubo menos personas que o sea, el crecimiento fue menor, mucho menor. Entonces, que probablemente sea que se mueven a los otros sitios. ¿Sí? Entonces, vemos allí el crecimiento poblacional en resumen para el año 2010 de 1.84, 1.36, 3.46 en Boca del Toro, y que casi todos tienen un crecimiento positivo. La comarca de Cunayala ha habido una reducción también a 0.2, ahora sí ha habido creciendo. Y la comarca Nueva Nugle en el año 1990, 2000, 427, es de reciente data, yo sé que esa información es muy poca. Tenemos crecimiento más en las otras provincias. Ahí faltaría incluir o segregar, o ver cómo se segrega Panamá Oeste de Panamá, para entonces ver cuál sería la tasa de crecimiento.